Samurai Kaizen presents What is a pronoun? ¿Qué es un pronombre? Los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo en una oración y evitan tener que mencionarlo directamente. Tenemos los pronombres personales, que son I, you, he, she, it, we, you, they, como se pueden ver en la tabla. O podemos ver en ejemplos como el siguiente, donde estamos prácticamente conjugándolos con el verbo make. I make pancakes, you make pancakes, he makes pancakes, we make pancakes, you make pancakes, they make pancakes. Posteriormente tenemos los pronombres de objeto, que tenemos para I, me, luego you, his, her, it, us, you, them. Los pronombres de objeto se refieren a la persona o cosa que se ve afectada por una acción. Usualmente viene después de un verbo o preposición, como en la oración tú me amas. Me significa que la acción está recayendo en mí. Y en inglés sería you love me. Otro ejemplo sería déjanos un pedazo de pastel a nosotros. Déjanos. Leave a piece of cake for us. Us, es decir, la acción recae en nosotros, pues nosotros recibimos el pastel. Otro ejemplo sería we moved them to Ontario. Los movimos a Ontario. We moved them. A ellos los movimos a Ontario. Tenemos otros tipos de pronombres también, como los pronombres. Bueno, en este caso no son técnicamente pronombres, pero entran un poco dentro de esta misma clasificación. Son adjetivos posesivos, porque como tal nos van a ayudar a describir cuando un sustantivo le pertenece a alguien. Es por eso que son adjetivos, porque están, como sea, describiendo al sustantivo, y una de las partes de la descripción de un sustantivo puede ser la pertenencia de este a alguien más. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, my, your, his, her, its, our, your y their. This is my book. This is your book. This is his book. This is her book. This is its book. This is our book. This is your book. And this is their book. Además de los pronombres posesivos, además de los adjetivos posesivos, tenemos los pronombres posesivos, que son muy diferentes de los adjetivos posesivos. ¿Por qué? El adjetivo posesivo meramente describe la pertenencia de un objeto a una persona. Por ejemplo, este es mi televisión, este es mi carro. Pero el posesivo, pronombre posesivo, se utiliza precisamente para omitir mencionar al sustantivo, que es prácticamente lo que es un pronombre. Un pronombre omite al sustantivo. Entonces, en virtud de sustituir a un sustantivo, entonces este pronombre posesivo se emplea cuando tú ya mencionaste antes a tu sustantivo y quieres recalcar que te pertenece a ti o que le pertenece a alguien. Por ejemplo, puedes decir, ese carro de allá es mío. That car is mine. That car over there is hers. Ese carro de allá es de ella. Y así tenemos, por lo que se puede ver en la tabla, mine, your, his, hers, ours, your, theirs. Vamos a ver el ejemplo una vez más. Ese libro es mío, no tuyo. That book is mine, not yours. Y como se puede ver, el sustantivo o la palabra, el objeto, se menciona antes y después se menciona el pronombre posesivo, lo que queda más que claro la diferencia entre el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. The arepas are not of hers. They belong to all the Venezuelan country. Las arepas no son de ella, le pertenecen a todo el pueblo venezolano. Tenemos posteriormente los pronombres reflexivos,
que son tales como myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. Es importante notar lo siguiente para no cometer errores después. A mí a veces me pasaba que yo creía que los reflexive eran como decir their selves, pero no. Al menos respecto a them y him, haz de cuenta que vienen de acá, del object pronoun. Entonces dirías himself, themselves. Mientras que en estos otros casos, yourself y ourself, puedes imaginar lo que vienen de acá, de los possessive adjectives. Yourself, ourself, yourselves. Y es importante también que notes lo siguiente. Al final, en los que son singulares terminan en self, S-E-L-F, pero cuando está en plural es selves. Y esto lo puedes ver inclusive en cualquier palabra en singular que termine en F. Cuando estás en plural, la F se va a convertir en una V. Eso pasa, por ejemplo, en palabras como wolf, y cuando es en plural es wolves, terminando en V-E-S. Lo mismo pasa aquí. En lugar de F, se transforma en V cuando es en plural. Solo esta anotación he de realizar respecto a cómo utilizar, cómo cambian los reflexive pronouns para que puedas manejarlos de manera más sencilla en el futuro. All by myself, don't wanna be all by myself. Tal como Celine Dion lo dice en su canción. Esto te puede llegar a funcionar como memotecnia. Otro ejemplo. We need to take care of ourselves before we can help others. We need to take care of ourselves before we can help others. En este caso podemos ver que donde se refleja la acción es en nosotros mismos, en ourselves. Que en español sería el equivalente como decir debemos de tomar cuidado o tener cuidado de nosotros mismos antes de poder ayudar a otros. We bought ourselves some new books because ours were old and we wanted to treat ourselves. We bought ourselves some new books because ours were old and we wanted to treat ourselves. Nota cuáles son las diferencias entre ambos pronombres y dime cuál es uno y cuál es otro en base a lo que ya viste en las tablas anteriores. Quick quiz. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, vislumbra cuáles son los pronombres o adjetivos que están aquí en esta oración. We were looking at her notes. They were quite impressive. We were looking at her notes. They were quite impressive. We were looking at her notes. They were quite impressive. Aquí podemos denotar que her notes, de hecho, es un adjetivo posesivo, porque notes es un sustantivo. Y si va antes de un sustantivo, entonces significa que está tratando de describir este sustantivo. Y they were quite impressive sería un pronombre, incluso podemos llamarlo personal, aunque las notas no son como tal una persona, pero podemos decirles que son pronombres personales. My main goal is to get a good job in order to improve myself. Determina cuáles son los pronombres o adjetivos en esta oración. My main goal is to get a good job in order to improve myself. En este caso, my es un pronombre posesivo porque está indicando la posesión respecto de su main goal, de su objetivo principal. In order to improve himself, to improve myself, que es un pronombre reflexivo. That Mercedes-Benz over there is of hers, while mine is crossing the street. We both bought them by ourselves.
Determina por tu cuenta cuáles son los adjetivos o pronombres que están en este enunciado. Primero, that Mercedes-Benz over there is of hers, while mine. Hers y mine son pronombres posesivos. They're possessive pronouns, porque están indicando que le pertenecen a ellos. Y sabemos que estos no son adjetivos porque antes yo ya mencioné al sustantivo, que son los Mercedes-Benz. Mientras que aquí podemos ver otro, que we both bought them. Bought them, significa que esta acción de comprar recayó en ellos y por ellos nos referimos a los autos. Entonces debe de tratarse de un pronombre de objeto, porque está recayendo en ellos, en los autos. By ourselves. Dado que esta acción está recayendo en nosotros mismos, es decir, en mí y en ella, significa que son pronombres reflexivos. Now, make your own sentence with these following images from Pancho Villa, a book of principles of thermodynamics, and a burger. Try to make it by your own, employing any type of pronoun or adjective related to what we have viewed through the video. Make your own sentence employing the following images, where you have some bricks of gold, a Ferrari, the Royal Arab family, and the greatest soccer player of all times. Quick review. In this video, what we learned is about the function of a pronoun, which is basically to replace a noun in order to omit mention in it. We also learned that there are many types of pronouns, as the object, personal, possessive, and reflexive pronoun. And also, possessive adjectives, despite they are not pronouns in the strict sense of the word, they help us describing the possession of an object, and that's why they were described during this video. That's all. This is Samurai Kaisen. Stay tuned for more videos.